Hola a todos, en este video para la asignatura de Neuromarketing visualizarán una maqueta de cerebro con sus respectivos lóbulos diferenciados para poder explicar qué son y para qué sirven. Para la creación de esta maqueta se utilizaron los siguientes materiales: icopor como base del cerebro, lana para la textura de la corteza cerebral y pegamento, tijeras y espuma para ayudar a esparcir el pegante. Primeramente, se analizan las divisiones de acuerdo a las funciones que el cerebro tiene, las cuales vienen siendo principalmente 4: el lóbulo frontal en la parte de adelante, el lóbulo parietal en la parte central de arriba, el lóbulo temporal que se encuentra por lado y lado del cerebro y el lóbulo occipital, el cual está ubicado en la parte trasera del cerebro. Luego de tener marcadas las distintas partes, pasamos a ponerle pegamento y adjuntar la lana de tal manera que visualmente obtenga la textura de un cerebro. Para diferenciar cada una de sus partes, use el color rosado, el amarillo, el violeta y finalmente el color azul. Para anexar la parte del cerebelo utilizamos únicamente lana por debajo de la superficie de color verde para así diferenciarlo del resto. Ya teniendo la maqueta del cerebro listo, vamos a comenzar con su explicación. El cerebro es el órgano en el que se centraliza la actividad del sistema nervioso. Sus partes están conectadas y generalmente las funciones del cerebro se dividen en distintas áreas. Comenzando con el lóbulo frontal, sus funciones son todas aquellas que nos hacen seres racionales, con criterio propio, con la posibilidad de actuar según estrategias complejas y prepararnos para vivir en sociedades muy grandes. Se destaca principalmente por el hecho de estar muy involucrado en las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son las que asociamos a la cognición y a la toma de decisiones. El uso de la memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas específicos que tienen que ser abordados focalizando la atención en aspectos concretos. Continuamos con el lóbulo parietal. Se ubica por detrás del lóbulo frontal, quedando separado de este por el surco central. Aquí se procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Básicamente se encarga de procesar la información sensorial de las diferentes partes del cuerpo. Es el centro de la interpretación de los sentidos. Continuamos con el lóbulo temporal, el cual está situado en la parte lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Esta región está anatómicamente separada del lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior por la cisura de Silvio y está en estrecho contacto con el lóbulo occipital. Aquí se encuentra la corteza auditiva primaria, secundaria y asociativa. Estas zonas del cerebro son las encargadas de, además de percibir los sonidos, realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. En este último aspecto destaca su participación en la comprensión del habla. Continuamos con el lóbulo occipital, que se divide en dos regiones que trabajan a nivel visual adoptando roles concretos por cada lado. Estas dos regiones son, por un lado, la corteza visual primaria y del otro lado está las áreas de asociación visual. Entonces, la corteza visual primaria es la porción del lóbulo occipital encargado de recibir los estímulos procedentes del sentido visual y de realizar un primer procesamiento para obtener una información que es poco detallada, pero que sirve para que la otra porción del lóbulo dé lugar a la visión como tal. Y la otra porción del lóbulo occipital, que es donde se encuentran las áreas de asociación visual, son conjuntos de neuronas que reciben la información poco detallada de la corteza visual primaria y la procesan de una forma más refinada, al estar en contacto con otras regiones del cerebro. Estas áreas permiten captar la visión perfectamente precisa. Y finalmente, el cerebelo, ubicado en la región posterior de la cabeza entre el cerebro y el tronco encefálico. El cerebelo controla el equilibrio para caminar y estar parado, como también otras funciones motoras complejas. Cabe resaltar que esta información la recibe de la corteza cerebral, proveniente de las otras áreas del cerebro que expliqué anteriormente, las cuales lo que hacen es enviar un tipo de orden hacia esta área. Es así como se divide el cerebro y sus funcionalidades
que aunque tienen distintos objetivos, trabajan conjuntamente para nosotros, el cómo percibimos el entorno y procesamos cualquier tipo de información.